En las Escrituras, siempre que la humanidad se aleja de Dios, no es la destrucción la que llega primero, es la advertencia. Hay momentos en la historia en que el mundo parece detenerse, pero lo que hoy vivimos no es uno de esos momentos. Hoy, el mundo no se detiene. Guerras que se extienden más allá de las fronteras, naciones que se arman en silencio, gobiernos que caen sin previo aviso, economías que se desploman como castillos de arena, y bajo nuestros pies, la tierra cruje. Terremotos devastadores, tormentas sin precedentes, incendios incontrolables. La creación misma, como si tuviera memoria, grita, grita por justicia, por equilibrio, por redención. Pero no solo es la tierra, es el alma humana la que también tiembla. Confusión, odio, indiferencia. Vivimos la era del exceso y del vacío al mismo tiempo. Todo es inmediato, pero nada es profundo. Todo está al alcance, pero nada nos llena. Corremos, pero no sabemos a dónde. Nos conectamos, pero no escuchamos. Y mientras todo esto ocurre, los ojos de muchos miran hacia arriba, no con esperanza, sino con miedo. Porque lo que está sucediendo aquí abajo hace eco con lo que fue anunciado allá arriba. Mucho antes de que las redes sociales advirtieran del colapso, mucho antes de que economistas y científicos hablaran del punto de no retorno, ya se había dicho, ya se había visto. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que, antes del día de la justicia, se dará al mundo un día de misericordia. Un aviso, un último llamado. San Juan Bosco soñó con una gran tormenta espiritual, donde solo dos columnas podían sostener a la Iglesia, la Eucaristía y María. San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, hablaba en cartas privadas sobre 3 días de oscuridad, un momento en que los fieles debían encerrarse, orar y no mirar por las ventanas. Y la Virgen, en múltiples apariciones, Fátima, Akita, La Salette, repitió un mensaje que muchos se han negado a escuchar. La humanidad no podrá sostenerse si no regresa a Dios. Hoy, esas advertencias, consideradas por muchos como supersticiones del pasado, resuenan como tambores antes de la tormenta. Porque lo que estamos viviendo pareciera no tener precedentes, pero tal vez sí los tiene, solo que no quisimos verlos. ¿Y si los terremotos no fueran solo movimientos geológicos, sino llamados espirituales? Si el colapso económico no fuera solo mala gestión, sino un reflejo de nuestra codicia colectiva, la naturaleza desatada fuera simplemente el reflejo de un corazón humano fuera de control. El Apocalipsis, ese libro temido, no comenzó con dragones ni con plagas. Comenzó con una advertencia a 7 iglesias, a 7 comunidades que, como la nuestra, se habían olvidado del amor primero. Hoy, esa advertencia no está en una carta sellada. Está en el rostro de un niño refugiado, en las lágrimas de una madre que lo perdió todo, en el silencio de una iglesia vacía un domingo por la mañana. Y en medio de ese caos surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Es este el comienzo del fin? ¿O es simplemente el último llamado a volver? Si fuera solo una crisis económica, un terremoto, una guerra, podríamos llamarlo coincidencia. Pero cuando todo ocurre al mismo tiempo, cuando la descomposición no es solo política ni financiera, sino también moral, social, espiritual, entonces ya no es coincidencia, es una señal. Los santos lo sabían, los místicos lo vieron, las profecías lo advirtieron. Uno de los mensajes más impactantes llegó en La Salette, Francia, en 1846. Allí, la Virgen María confió un mensaje a 2 pastorcitos. La iglesia será eclipsada,
Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Estas palabras, olvidadas durante años, ahora resuenan con más fuerza que nunca, porque mientras el mundo se desmorona, la Iglesia, que debería ser el faro en la tormenta, parece más dividida que nunca. Cardenales contra cardenales, doctrina contra modernidad, sacerdotes que abandonan su vocación, fieles que ya no encuentran respuestas en los altares. ¿No fue esto lo que San Francisco de Asís profetizó antes de su muerte? Que llegaría un tiempo en que habría un falso pastor, que la Iglesia enfrentaría su prueba más grande y que aquellos que permanecieran fieles sufrirían persecución. No hablamos de teorías conspirativas. Hablamos de una crisis de fe tan profunda que ya no se puede ocultar. Y en el mundo secular, la situación no es distinta. Los conflictos se intensifican. Naciones que antes fueron poderosas, hoy están al borde del colapso. Líderes que juegan con la guerra como si fuera un tablero de ajedrez. El dinero, cada vez más virtual, cada vez más frágil. Las economías pendiendo de un hilo invisible. La Virgen de Fátima lo advirtió en 1917. Si la humanidad no se convierte, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Errores que no son solo políticos, sino espirituales. Porque el verdadero colapso no ocurre en los mercados, ocurre en el corazón del hombre. Y cuando el corazón se endurece, cuando la conciencia se apaga, cuando el alma se vacía, lo que queda es una civilización sin raíces, sin propósito, sin alma. Pero aquí está lo más inquietante. Las profecías hablan de un punto de quiebre, un momento en que el cielo intervendrá, no con palabras, sino con hechos. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que, antes del juicio, el mundo recibiría un gran aviso. Cada alma verá su vida como Dios la ve. Será el día de la gran iluminación de conciencia. Nada quedará oculto. El Padre Pío habló de 3 días de oscuridad, un tiempo en que la luz del sol se extinguiría y solo aquellos con fe resistirían. Y la Virgen en Akita, Japón, advirtió que vendría un momento en que el fuego caería del cielo y muchos morirían en cuestión de horas, no por ira de Dios, sino como consecuencia de nuestros propios actos. Porque lo que estamos viviendo no es el fin del mundo, es la batalla final entre la luz y la oscuridad. Y cada día, con cada decisión, estamos eligiendo en qué bando estamos. El mundo está temblando, el cielo está en silencio. Pero la gran pregunta no es cuándo vendrá el juicio. La gran pregunta es, ¿estamos listos para cuando llegue? Los santos, los místicos, los visionarios, todos coinciden. El mundo llegará a un punto donde ya no podrá sostenerse sobre mentiras, donde toda estructura que no esté cimentada en verdad caerá. No quedará piedra sobre piedra, ni imperio sobre imperio, y no se tratará de una guerra convencional, será una guerra espiritual, como jamás se ha visto. Y en medio de todo esto, un pueblo distraído, que no ora, que no se confiesa, que no recuerda, y que ya no espera nada, porque ha dejado de creer en todo. Pero el cielo no se ha olvidado de nosotros. En Garabandal, la Virgen habló de un aviso, una iluminación de conciencia que lo cambiaría todo, seguido de un milagro, y finalmente, un castigo, si el mundo no respondía. Esa secuencia no es exclusiva de una aparición. Está en Medjugorje, en Akita, en mensajes de santos como Hildegarda de Bingen, en visiones de Ana Catalina Emmerich, que vio a la Iglesia atravesar su noche más oscura antes de renacer. Y sin embargo, en medio del dolor, en medio de la pérdida, aún hay esperanza, porque el castigo no es una condena definitiva, es una cirugía espiritual, un corte profundo que duele, pero que también salva.
Hoy hay familias que vuelven a rezar, jóvenes que redescubren el poder del rosario, sacerdotes que, entre la confusión, vuelven a predicar con valor, y mientras todo se derrumba, algo están haciendo, algo humilde, pequeño, verdadero. El colapso no es el fin, es el parto. Lo viejo debe morir, para que lo eterno pueda renacer. Y esa es la promesa no solo del cielo, sino de la historia de la salvación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones